¿Qué tal? Buenas noches, María. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hacemos la introducción formal. Estamos en el quinto programa de Cómo pensamos el hábitat, el ciclo de entrevistas en vivo por Instagram de la Asociación Civil Madre Tierra, una asociación que trabaja desde 1985 por el acceso justo al hábitat en los barrios más vulnerados del conurbano bonaerense. Y la idea es en cada emisión del ciclo ir entrevistando alguna persona, algún dirigente, activistas, militantes, académicos, académicas, que tienen un compromiso firme histórico con el acceso justo al hábitat, que es una lucha compartida desde nuestra organización. Este es un trabajo, esta entrevista, este ciclo de la Asociación Civil Madre Tierra a través de su equipo de comunicación. Y hoy tenemos este quinto programa del ciclo como invitada a María Regada. Ella es una trabajadora de la educación, es referente de muchos años en la CTA de la provincia de Buenos Aires, en la CTA de La Matanza y de la provincia de Buenos Aires, y actualmente, desde el 10 de diciembre del año pasado, senadora provincial en nuestra provincia de Buenos Aires. Bueno, María, para comenzar y agradeciéndote la gentileza de concedernos esta entrevista, preguntarte cómo están viendo desde la CTA y el trabajo que tiene la CTA a través de su frente barrial la situación del hábitat y los déficits estructurales que tiene el hábitat en la provincia de Buenos Aires y que se están agudizando en esta actual crisis por la pandemia. Sí, se evidencian además en esta actual crisis. Es muy distinto estar transitando una cuarentena en una casa con muchos ambientes, que tenga ventanas hacia afuera, que tenga un lugar común amplio para toda la familia, que tenga todos los servicios, que esté en una zona no inundable, a estar transitando la cuarentena en una vivienda que en estos momentos es muy fría, que pueda tener eh, posibilidades de inundarse si tenemos fuertes lluvias. ¿Qué pasa con ese sector? Bueno, eh, y además el tema de cuántas personas viven en cada una de esas viviendas, digamos, todo esto es lo que se está desnudando y no solamente la calidad de la vivienda, la cantidad de personas que tenemos en cada vivienda, que eso hace, digamos, el hacinamiento hoy se está sintiendo como una de las situaciones que pueden complicar el tema de la cuarentena, del aislamiento social, justamente porque las distancias no se pueden preservar y además es muy, muy distinto cuando el más chiquitito está mirando la tele en una habitación y la mamá, el papá están desarrollando otras tareas en otro lugar, más cómodo, pero no es solamente la vivienda, sino el barrio, cómo tenemos hoy en día los barrios, y esto también lo tenemos que estar viendo. En un momento se hablaba de que la circulación se iba a dar dentro del barrio y que la cuarentena era desde el barrio hacia el resto de los barrios aledaños, digamos, de transitar dentro del barrio, pero no salir de ese lugar donde está la vivienda, que era una manera de dar un poco más de posibilidades ante las viviendas que no tienen todas las condiciones para hacer lo que necesita ser un hogar que te resguarda, un hogar que te protege, un hogar que es cómodo, un hogar que tiene para que todos puedan estar en el lugar donde se come, el lugar donde se duerme, el lugar donde se juega, el lugar donde se estudia. Así que todas estas falencias, además, hay barrios sin gas, barrios sin cloaca, familias. Recién me estaba preguntando una persona, tengo un vecino que tiene cáncer, no está pagando el alquiler, lo están amenazando con esto no se puede hacer en estos momentos, hay decretos específicos para que no haya desalojos, pero bueno, son las dificultades que tiene que no es propietario de la vivienda y además estamos pasando veníamos por una crisis económica terrible a nivel mundial, en nuestro país, eh, con, digamos, 4 años donde se descuidó absolutamente el tema de, no digo de la regulación, sino de darle a los barrios la dotación de todas las necesidades que se tienen que ir cubriendo del Estado.
Así que hoy es difícil, digamos, no todos estamos viviendo la misma cuarentena, no todos estamos viviendo el mismo aislamiento social, no todos tenemos las mismas posibilidades de estar cuidándonos. Y lo que sí se abre en estos barrios son expresiones de solidaridad muy fuertes, los comedores que se abrieron, las ollas populares, el trabajo de convencer a los vecinos de que se tienen que cuidar, de por qué es esta realidad tan cruda, porque quien sale todos los días a vender el pan casero, a abrir un kiosquito, a posibilitar algún ingreso para la familia con el trabajo cotidiano, hoy está viviendo una situación muy, muy compleja, una situación crítica. Y tenemos que estar atendiendo esto para darle soluciones desde el abrazo que tiene que dar el Estado Nacional, el Estado Provincial, los municipios, pero también las organizaciones que estamos en los distintos barrios. Abrazar a nuestros vecinos, ver qué pasa, cuáles son las dificultades, en dónde está faltando una medicación, que hay que ir a buscarla, que hay que conseguirla. Bueno, todas estas cuestiones que no es lo mismo quien está cerca de un lugar céntrico a quien está en un barrio periférico. Pero además tenemos situaciones complejas en los barrios donde además existe, ya lo vimos la semana pasada, la amenaza de la inundación, la semana pasada o la anterior, ya no sabemos bien en qué día estamos, pero la amenaza de inundaciones en algunos lugares del conurbano también nos hablan de una emergencia que va a ser muy difícil de contemplar desde todas las necesidades que se tiene hoy del aislamiento necesario. Así que bueno, todos los barrios no son lo mismo, pero todos tenemos que entender, tenemos que tener el derecho a tener una casa confortable y un barrio confortable, con comunicación, con lugares verdes, bueno, con lo mismo que tiene el derecho a la ciudad, como se proclama y se reclama. Y esto nos está faltando. Es más, el tema de los alimentos. En los almacenes de las barriadas más alejadas, los alimentos están costando muchísimo más que en los lugares más céntricos. Eh, y esto no se está pudiendo controlar, no se está pudiendo hacer bajar esos valores y no son responsabilidades de los almacenes o de los supermercaditos de cada barrio, sino de quienes los comercializan, de quienes son los proveedores de esos supermercaditos o almacenes que están bajando la mercadería a valores que son desorbitantes en este momento. Para quienes se van sumando a la transmisión, les contamos que estamos en diálogo con la dirigente de la CTA y actual senadora bonaerense, María Reigada. Les invitamos a formar parte de este reportaje con sus comentarios, consultas y preguntas. Y María, hace 7 días, la semana pasada, hablamos con La Garganta Poderosa, que nos relataba la situación dramática en villas, asentamientos en la ciudad de Buenos Aires, donde en los días siguientes siguió creciendo exponencialmente el número de contagios, sin que estuviera presente el gobierno porteño para brindar, con protocolos de contención, de asistencia, de prevención, falta de luz en los barrios que se venía denunciando. Pero digo, preocupa que esta situación, unas situaciones similares, características se pueda replicar en los barrios populares de nuestro conurbano bonaerense. ¿Vos cómo ves esa situación y las medidas para prevenir que eso pase? Bueno, que justamente las medidas para prevenir es lo que nos está faltando en estos barrios, porque si no tenés agua potable, que es una de las cuestiones que se denunciaba desde la Villa 31, es difícil que te puedas estar lavando las manos constantemente, que es la mejor medida para prevenir el contagio. Pero además, bueno, la facilidad de contagio en un lugar que tiene tanta densidad poblacional, es obvio que eso se iba a dar ante a una persona infectada con el coronavirus, que además lo tenemos que entender, la mayoría no tiene síntomas, por lo tanto el contagio inmediatamente se puede irradiar porque estamos con alguna persona que no sabemos que tiene el síntoma, que tiene el coronavirus, y la persona tampoco, digamos, no se queda aislado en la casa sabiendo que puede contagiar a otros, sino que sale a hacer lo que tiene que hacer. Esto es, digamos, lo que se teme.
hasta ahora, en el tercer cordón, todavía pareciera ser que los contagios no han llegado, pero sabemos que va a ser muy difícil cuando esto pase, así que hay que tener absoluta prevención. Para eso también es todo este despliegue que estamos viendo de las camas, que decimos, tantos enfermos. Bueno, hay necesidad de generar espacios donde pueda haber aislamiento de quienes se han contagiado y sacarlos del interior de la vivienda donde están para no contagiar al abuelo, a las demás personas que viven, a los chicos, a las chicas que después salen a jugar, porque es imposible en algunas barriadas sostener a los chiquitos adentro de la casa. Estas son las dificultades que tenemos que saber que vamos a tener cuando empiece a haber circulación del virus en algunos lugares del Cordón de Buenos Aires. Por eso es que todavía acá la cuarentena sigue muy rígida, con mucho cuidado, tenemos que entender esto y prepararnos además para, si es necesario aislar un barrio, tenemos que generar la organización suficiente en ese barrio para que no falte el alimento, para que no falten los medicamentos si es que se está necesitando, para que no falten los canales de comunicación internas del barrio, para mantener la seguridad en el barrio. Todo esto hay que preverlo y hay que tratar de garantizar la organización de eso previamente, porque es probable que se tenga que tomar alguna medida sanitaria de tener un resguardo en determinados barrios para que no siga circulando por la periferia. Estas son cosas que son difíciles de imaginarlas, pero es lo que tenemos que empezar a tratar de organizar. Por eso nos parece muy importante que veamos cuáles son los barrios que hoy están necesitando mayor atención en el tema alimenticio, porque necesitamos que se produzca el alimento en esos lugares, que tratemos de ver de qué manera los comedores, las ollas populares, las escuelas abiertas para brindar una comida caliente estén preparadas para que eso se siga sosteniendo y se mantenga. María, esta pandemia, como vos decías, pone en evidencia, queda al descubierto, al desnudo como nunca, las desigualdades, los déficits estructurales en el acceso justo al hábitat. Y respecto a eso, y pasando a tu faceta legislativa, María, ¿qué proyectos fundamentalmente están en danza en la legislatura bonaerense y en la Cámara Alta provincial relacionados con esta lucha por un acceso justo al hábitat? Desde mi lugar estamos presentando un proyecto de reformulación del artículo 70 y de algunos otros artículos de la ley 14.449. Ahora, todo lo que nosotros queremos imaginarnos para proyectar desde esta ley de acceso justo al hábitat no va a poder tener resultados si además no empezamos a dar una discusión acerca de qué estructura impositiva tenemos que tener tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque no vamos a tener recursos. Está basado en una recaudación, digamos, un fondo fiduciario a través de una recaudación del inmobiliario de los terrenos, de los lotes que están inactivos, pero tenemos que empezar a pensar algunas otras cuestiones, porque hoy los estados municipales están recaudando el 40% de lo que se tenía planificado recaudar. Lo mismo nos está pasando en la provincia de Buenos Aires. Así que además tenemos que empezar a pensar, bueno, esta crisis, ¿quién la paga? Hay sectores que siguen produciendo. Esos sectores van a tener que entender que tienen que ceder algo de lo que han logrado mantener en estos momentos en que el resto de la sociedad no está pudiendo producir. Tenemos sectores de muchas riquezas, son cerca de 150 familias a nivel nacional que tienen que saber que es humano ceder parte de esas riquezas para que se pueda generar un fondo de emergencia para atender las situaciones sanitarias que hoy se tienen que resolver. Y tenemos que dar ese debate también en la provincia de Buenos Aires. Tenemos el 10% de las grandes estancias de la provincia de Buenos Aires, con más de 1.500 hectáreas, cubren el 55% del suelo destinado a lo agropecuario.
creo que van a tener que tener una obligación hacia el resto de la sociedad, porque además ese sector sigue produciendo. Y después tenemos que ver, la reactivación de la economía se va a tener que dar desde la obra pública. Entonces tenemos que pensar justamente que todas las obras públicas que vamos a necesitar en las barriadas para que llegue el gas, para que llegue el agua, para que llegue la cloaca, para que tengamos viviendas confortables, para que podamos darles a las familias que están viviendo en zonas absolutamente inundables, que no son zonas donde habitables, un lugar cercano que puedan construir la casa, pero va a haber que ayudar a construir la casa, porque son familias que a veces han vivido 40 años y que han arreglado su casa, que cada vez que se inunda se tienen que ir, pero vuelven, y esa es una casa con historia, una casa donde vivió la abuela, una casa que fue heredada, que fue construida con el esfuerzo de la familia, que no son propietarios, porque esos suelos no son pasibles de regularización, pero entonces tenemos que generar un corrimiento de esas franjas a una zona que realmente sea urbanizable y atender desde el Estado todas las necesidades que se tenga para que se pueda generar el barrio digno, el barrio que es derecho. La obra pública va a ser fundamental, así que tenemos que empezar a pensar todo lo que se necesita. Y esto es también dar trabajo a quienes hoy no están pudiendo producir, que van a hacer seguramente quienes se organicen en cooperativas, en pequeñas empresas, para poder trabajar también dentro de su barrio o en los barrios vecinos a donde viven. Creo que estamos pensando, estamos viendo todos los inconvenientes de una sociedad que no hizo pausa para poder repensarse. En estos momentos tuvimos que hacer pausa. Nos tenemos que repensar, pero nos tenemos que repensar más solidarios, nos tenemos que repensar con un mundo menos contaminado, nos tenemos que pensar con un mundo más igualitario, con una sociedad más solidaria. Así que tenemos que empezar a proyectar qué se necesita en cada lugar y qué fuerza organizativa va a facilitar que estas cosas se puedan realizar. Los consejos consultivos, los consejos, es más, creo que de algunos comités de crisis donde se generó participación de distintas organizaciones, me parece que tenemos que empezar a pensar cómo de ahí nos queda después una simiente para conformar en todos los municipios el Consejo de Hábitat, donde podamos discutir todas las cuestiones que tenemos que ir analizando, ir proyectando la solución que se necesita. Bueno, María, vos motorizaste el Consejo Local de Hábitat de La Matanza y venís motorizando desde hace años las Todavía no, estábamos ahí y nos agarró la autoconvocado cuarentena. el Consejo Local de Hábitat de La Matanza. Bueno, y Sí, pasó todo esto. pero se iba a Pero bueno, reconocer y nos agarró la cuarentena. eh, reconoces obviamente que ahí hay un papel clave que pueden desempeñar en cada uno de los territorios de los municipios de la provincia de Buenos Aires, los consejos locales de hábitat, digo, en un escenario ya post pandemia. Sí, es muy importante. Es muy importante que entendamos, a ver, hoy tenemos el debate de qué tipo de Estado necesitamos, tanto a nivel nacional, provincial, como estados municipales. Y tenemos que entender que la participación es absolutamente necesaria. Vamos a vivir una crisis económica muy fuerte, el Producto Bruto Interno a nivel mundial va a bajar 7 puntos, o sea que no es que vamos a salir pasado mañana de esta situación, no es que abrimos la puerta y todo vuelve a estar como estaba, vamos a tener que ir a poner cimiento en aquellos lugares donde llegó la destrucción, así que tenemos que ir pensando la participación para poder lograr dar respuestas a la crisis que vamos a tener que encarar entre todos y todas. Y para Acá, eso, un consejo de hábitat habla justamente de poder mirar cuáles son las dificultades que vivimos en estos momentos, que quedaron expuestas, porque también estamos viendo que hay familias que reciben el bolsón de alimentos de la casa, de la escuela, perdón, pero van a la casa y no tienen ni siquiera para la garrafa. Entonces, por eso es que se empezaron a abrir algunos comedores para que se puedan llevar la comida ya cocinada, el plato calentito a la casa. Bueno, tenemos que ver todas estas cosas que quedaron absolutamente expuestas, las hemos analizado desde muchos lugares,
porque actuó la escuela, actuó la defensa civil, incluso desde la seguridad se han visto cosas que son necesarias analizar y bueno, todos los actores que hoy estuvieron en juego para poder sobrellevar este periodo, vamos a tener que seguir trabajando de manera acordando las distintas medidas y viendo de qué manera vamos solucionando todo eso que había quedado muy expuesto. Saludamos a todos los Instagramers que se van sumando a la transmisión. Eli nos comenta, nos transmite su apoyo al impuesto a la riqueza. Bueno, esta iniciativa que vos mencionabas del impuesto a las grandes fortunas, que por algún motivo se dilata todavía su tratamiento en el Congreso Nacional, pero que es una iniciativa nacida, escrita originalmente por la central sindical que integrás, por la CTA, y comentabas la posibilidad de que algo de similares características, bueno, se pueda replicar en la provincia de Buenos Aires. Hay una necesidad inmensa de recursos, hay menos recursos que nunca por la caída total de la actividad, pero también un escenario legislativo muy complejo, ya lo vimos con el tratamiento de la reforma impositiva que propuso el gobernador Kicillof poco después de asumir en diciembre del año pasado. Bueno, ¿qué posibilidades hay de replicar con la relación de fuerzas actual una iniciativa de esas características adaptada a la provincia de Buenos Aires? La única manera es generando consenso. Cuando el bloque de Juntos por el Cambio entienda que pierde puntos, por decirlo de alguna manera, si se oponen a las iniciativas, entonces van a tener que ceder. Ellos quieren imponer el número, un número que hoy ya es ficticio. Si en este momento se realizasen las elecciones que se hicieron el año pasado, Alberto Fernández y Axel Kicillof recibirían mucho más apoyo en los votos, y esto es lo que también les está molestando. Un gobierno que tuvo la facilidad de decir, primero es la vida, después veremos cómo recomponemos la economía, pero primero resguardemos la vida. Ya nos está hablando de un gobernante mucho más humanitario que el que tenemos vecino en el gran país de Brasil, que todavía no entiende las medidas que se tienen que tomar, que también va a tener sus costos porque hay distintos estados que se están separando de sus posturas, pero bueno, con esto no alcanza, tenemos que dar una pelea. Tuvimos un cacerolazo la semana pasada, quieren repetir otra situación el día de mañana y tenemos que generar, aunque sea de esta manera, saliendo cuando salgo a hacer las compras, hablando con el almacenero que tiene su negocito abierto, tenemos que hablar con todos porque tenemos que recomponernos, pero no a costa de los que menos tienen, no a costa de los más humildes. Y entonces, bueno, hay que ir por aquellos sectores que se estuvieron enriqueciendo históricamente, pero todavía mucho más en los últimos 4 años. Tenemos que explicar que no podemos pagar la deuda. A ver, que no es irracional lo que está planteando Alberto Fernández, que es lo que además ya estaba anunciando el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si hay bonistas que siguen reclamando el pago, tenemos que entender que esos bonistas son personas. A esas personas les tenemos que decir que no se va a pagar, que lo único que le va a pasar es no seguir aumentando sus riquezas. Nosotros tenemos que darle respuesta a la gente que hoy está necesitando comer, que es lo más esencial que tiene cualquier persona para poder sobrevivir, y que además estamos pensando en restablecer un sistema sanitario que se había desfinanciado y que hoy todos saben que dependemos del sistema público sanitario, dependemos de eso en estos momentos. Así que bueno, los esfuerzos que se hacen desde educación, todo esto, desde desarrollo social, de desarrollo de la comunidad, todo esto necesita de recursos. Los recursos no tienen que salir de los más humildes. La única propuesta de Juntos por el Cambio es ajuste sobre los sueldos de los empleados públicos. Y todavía tenemos que decidir cómo hacemos para que la provincia pueda pagar los sueldos de los empleados públicos si esto no se recompone. Y los sectores de menos recursos, los que menos tienen, que son los que más están sufriendo en esta situación de crisis, ya vienen de 4 años de poner el hombro, de hacer Y un demás esfuerzo también, comunal. demás también,
porque y hubo un más sector a también. los que no habíamos podido lograr sacarlo de la situación de la pobreza. Así que sí, tenemos que pensar que es mucho más sacrificio quien no pudo salir a vender el pan casero que hacía todos los días que sacarle un 1,5% de las riquezas a, a Roca o al resto de los 150 familias que tienen las grandes riquezas de nuestro país. Bueno, ojalá podamos hacer comprender a quienes aún no lo entienden, aún en esta circunstancia tan dramática, que la salida necesariamente, exclusivamente es colectiva y es solidaria. Pero bueno, ahí tenemos un papel sin dudas que desempeñar en esa batalla cultural, nuestras organizaciones, organizaciones sociales, organizaciones populares, organizaciones del pueblo, para dar esa pelea, esa batalla cultural que es permanente y que aún en estos tiempos tan dramáticos de pandemia, es necesario dar la discusión. Y tenemos que dar la discusión también de aquellas viviendas ociosas. En estos momentos donde tenemos familias que tienen, que están hacinados en sus viviendas o que tienen estas dificultades, como recién te señalaba, que hay quienes quieren cobrar los alquileres, porque, a ver, quizás también quien está queriendo cobrar el alquiler vivía de eso, pero hoy lo que tenemos que privilegiar es que cada uno pueda estar bajo techo, en un lugar que se considere una vivienda. Y cuando vemos que hay tantas viviendas ociosas y tantas familias que no están pudiendo estar de la manera que se necesita en lo que nosotros queremos llamar un hogar, también vamos a tener que pedir ahí algún tipo de aporte para poder ir solucionando la crisis habitacional de los sectores que no han podido solucionarlos por sí solos. Es un derecho la vivienda, es un derecho social. Por lo tanto, la intervención del Estado tiene que ser una intervención muy fuerte. Muchas gracias, María. Bueno, a vos, gracias. Bueno, la entrevistada de hoy fue María Reigada. Les agradecemos a todos quienes se sumaron a esta transmisión de este ciclo, Como Pensamos el Hábitat, así en plural, primera persona del plural, porque lo pensamos colectivamente, cómo dar esa lucha, esa pelea y mejorar las condiciones de hábitat en nuestro país y fundamentalmente en el territorio donde trabajamos, que es la provincia de Buenos Aires. Les esperamos el próximo miércoles a las 20 horas para la sexta emisión de nuestro ciclo, A Bueno, María y a todos ustedes por estar ahí, yo muchas les gracias. felicito por esta propuesta. Todos nos empezamos a capacitar en estas formas de comunicarnos, pero les felicito porque la verdad que es sumamente necesario y nos quita un poquito de la televisión, que de lo único que nos habla es de situaciones que nos dan mucha angustia. Así que está bueno pensarnos cómo vamos a estar después. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, María. Y a ustedes, buenas noches.